Una función cuadrática se distingue porque el máximo exponente de su variable independiente es 2, en el caso de la imagen, x cuadrado. Y también es importante reconocer el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. La gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola, que es una curva simétrica como se observan en las figuras. Para graficar en el plano cartesiano una función cuadrática debemos determinar ciertos parámetros como la concavidad, la intersección con el eje Y, la intersección con el eje X y el vértice, que es el punto máximo o mínimo dependiendo de la concavidad de la parábola. Hola, ¿qué tal, muchachos? Vamos a comenzar con una capsulita que va dirigida a los alumnos de segundo medio de la función cuadrática y cómo puedo graficarla en el plano cartesiano. Vamos a utilizar ayuda a memorias a este lado para poder graficar de una mejor manera una función cuadrática. Ya, muchachos, entonces vamos a comenzar con los ejercicios de inmediato. Vamos por él. Listo, muchachos, estamos con el primero. Aquí está. Tenemos que graficar qué forma tiene esta curva, porque sabemos que es una parábola porque es una función cuadrática en el plano cartesiano. Para eso vamos a determinar ciertas características de él. Entonces, comenzamos con los coeficientes. Los coeficientes A, B y C. El coeficiente A siempre es el número que acompaña el término cuadrático. En este caso sería menos 1. Se toman con signo. Ya, ojo ahí, porque esto es lo más importante porque lo ocupamos en todas las demás. ¿Ya? El B, el término B, ya el coeficiente B, o a veces se llama parámetro, es el término que acompaña al X, o en este caso el término lineal. ¿Ya? En este caso es más 2. Y C va a ser más 3. ¿Qué es el término? Siempre es el término independiente, el que va sin las variables. Ahora, muchachos, si no está alguno de ellos, es 0. El A siempre va a estar porque, por definición, no puede ser 0, pero el B y el C pueden faltar, así que si no están, por ejemplo, si está así, o si está así, el C o el B que no esté se toma como 0. Ya, seguimos. Entonces vamos a la concavidad. La concavidad me dice si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ya? Es muy simple de determinar porque simplemente me lo dice el valor de A. En este caso, si el valor de A es mayor que 0, o sea, es un número positivo, es parábola es cóncava hacia arriba. Y si el valor de A es menor que 0, o sea, es un número negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. En este caso, nosotros tenemos que el A es menos 1, o sea, menor que 0. Entonces la parábola, como A es menor que 0, sabemos que la parábola tiene esa forma, es cóncava hacia abajo. Ya tenemos un dato para reconocerla. Ahora vamos a calcular el C, que es el punto de intersección con el eje X. ¿En qué punto exactamente corta el eje X la parábola cuando abre o cierra sus ramas, digamos? Veamos, dice el punto 0, C. Y el punto 0 y nuestro C, acá en este caso es 3, más 3. O sea, la parábola va a intersectar al eje Y, que es el eje vertical, en el punto 0,3. Ahí va a intersectar, va a chocar. ¿Ya? Y aquí donde hay que hacer más cálculos, estar atentos, en el corte con el eje X. ¿Ya? Dice que para yo encontrar las intersecciones con el eje X tengo que resolver la ecuación cuadrática que sale de esa función. Por ejemplo, tengo que resolver esta ecuación cuadrática. Y aquí recordamos lo que vimos en las actividades anteriores. Cómo resolver una ecuación cuadrática y qué representa en la gráfica. Les recomiendo siempre, primero, antes de calcular cuáles son las soluciones, de calcular el discriminante. ¿Ya? Ejemplo, el discriminante siempre primero para poder
ocuparlo en las actividades siguientes, ¿ya? Entonces, una recomendación, primero, determinar, calcular el discriminante, ¿ya? Discriminante dice que es b cuadrado menos 4a por c. b, en este caso, es 2. Entonces, 2 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1. Y acá siempre les recomiendo otra vez reemplazar, cuando sean negativos, colocar entre paréntesis. ¿Para qué? Porque para no confundir el signo de la operación con el signo del número, ¿ya? Y por c, no olvidar que está por c ahí también, y c nuestro es 3. ¿Ya? Hacemos esos cálculos. Primero potencia, 4, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por menos 1 da menos 4, y menos 4 por 3 da menos 12. ¿Ya? Y menos con menos es más, ¿cierto? Esto, cuando tenemos esta expresión, se transforma en una suma. Entonces nos queda 4 más 12, y eso es 16. 16, o sea, el discriminante es positivo. Cuando el discriminante sea positivo, yo de inmediato sé que la parábola que estamos buscando, que estamos graficando, va a intersectar en dos puntos distintos al eje X. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Me preguntarán ustedes. Vamos a calcularlos con la ecuación cuadrática, ¿ya? Si el discriminante me hubiese dado 0, yo voy a encontrar un solo punto que intersecta al eje X. Si el discriminante me hubiese dado negativo, yo no intersecto la parábola, disculpen, no intersecta al eje X. Vamos a ver algunos ejemplos de eso más adelante, ¿ya? En este caso nos dio positivo, intersectan dos puntos, estamos obligados a buscarlos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Entonces, ¿cómo los encuentro? Con la fórmula cuadrática. Entonces, ¿cuáles son esos puntos en X? Entonces vamos a encontrar la solución de esa ecuación, que gráficamente son los puntos donde intersecta al eje X. Veamos, menos b, b es 2, más menos raíz del discriminante, que es 16, partido por 2 por a, y a es menos 1. 2 por menos 1. ¿Ya? Resolvemos esto, la raíz, que es una raíz exacta. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y hacemos esta multiplicación, positivo por negativo, negativo, y 2 por 1, 2. O sea, me queda abajo menos 2. Como acá está el más menos, yo separo para encontrar las dos soluciones, por ende los dos puntos. ¿Ya? Entonces vamos. Separo aquí, X va a ser igual a menos 2 más 4 partido por menos 2, y X también va a ser igual a menos 2 más 4 partido por menos 2. ¿Ya? Aquí tenemos esto. Y vamos buscando las soluciones. Entonces, menos 2 más 4, signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. En este caso queda 2 positivo partido por menos 2. En la división, positivo con negativo es negativo, y el 2 en 2 cabe de una vez. O sea, uno de los puntos de intersección va a ser menos 1. O sea, va a ser menos 1,0. Por ahí va a pasar la parábola en el eje X. Y el otro punto, porque yo sé que son dos puntos distintos, entonces menos 2, disculpen aquí, vamos a cambiar un poquito el menos, porque más y menos se separan. Menos 2 menos 4 es menos 6 partido por menos 2. Recuerden, signos iguales se suman y se conserva el signo. ¿Ya? Entonces, en la división, signos iguales positivos, menos con menos da más. Y 2 en 6 cabe de 3 veces. Entonces tenemos que el otro punto donde intersecta a la recta es el punto 3,0. Tenemos varios puntos entonces. Las soluciones, cuando yo resuelvo una ecuación cuadrática, gráficamente son los puntos donde intersecta al eje X. Ahora vamos a calcular el vértice. ¿Ya? ¿Dónde está el vértice? Voy a hacer aquí voy a partir aquí para no confundirnos. Y vamos a calcular el vértice. El vértice es un punto, así que vamos a calcular por separado.
X, que es este, e Y, que es este. Ya vamos a calcular por separado y vamos a encontrar el punto. El vértice, ¿qué es lo que es? El punto mínimo, es un punto muy importante, el punto mínimo si la parábola es cóncava hacia arriba, y el punto máximo si la parábola es cóncava hacia abajo. En este caso va a ser un máximo porque la parábola nuestra que estamos buscando ahora es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. ¿En qué punto está ese? En el plano cartesiano. Entonces, esa es la fórmula. Menos B, menos 2, partido por 2 por A. Recuerden que A es menos 1. Entonces, resolvemos, multiplicación, positivo por negativo, negativo, me va a quedar menos 2, menos con menos da más, 2 en 2 cabe de 1. Entonces, la coordenada X del vértice va a ser 1. Y la coordenada Y va a ser menos triangulito que representa el discriminante. Y el discriminante es 16. Menos 16 partido por 4 por A, que es menos 1. ¿Ya? Recuerden que A es menos 1. Entonces, positivo con negativo, negativo, 4 por 1 es 4. Me queda menos 16 partido por menos 4. Y eso me da menos con menos más. Y 4 en 16 cabe exactamente 4 veces. ¿Ya? Entonces, más 4. Ahí vamos a colocar más 4, ¿ya? Y la coordenada Y del vértice es 4. Entonces, el vértice va a estar en el punto, en este caso, 1,4. ¿Ya? 1,4. Hemos calculado varias cosas. Calculamos la concavidad, los coeficientes, intersección con el eje Y, intersección con el eje X. Ahí están los dos puntos. Y el vértice. Ahora vamos a ver cómo se grafica eso en el plano cartesiano. Vamos a ordenar esto para poder graficar mejor. ¿Ya? Vamos. Ya, muchachos, estamos con el segundo ejercicio de graficar funciones cuadráticas en el plano cartesiano. Acá nuestro ayuda de memorias, concavidad, coeficiente, corte eje Y, corte eje X y el vértice. ¿Ya? Tenemos esta nueva función cuadrática claramente porque su mayor valor de la variable independiente es 2. Así que primero los coeficientes que son muy importantes para poder desarrollar todo lo demás. ¿Ya? Entonces en la A vamos a determinar los coeficientes. Coeficientes A, que es el término cuadrático, que en este caso es más 4. El coeficiente B, que es el término que acompaña al X, que en este caso es 4. Y el coeficiente C es el término independiente, que en este caso es más 1. Son todos positivos en este caso. ¿Ya? La B, que es concavidad. ¿Para dónde gira la parábola? O mira hacia arriba o mira hacia abajo. ¿Ya? En este caso nuestro A es positivo cuando la parábola, cuando sea hacia arriba, va a ser porque nuestro valor de A es positivo, como en este caso. Entonces, como A es mayor que 0, es positiva. Lo contrario pasó en el ejercicio anterior, ¿cierto? Ahora vamos con el corte con el eje Y. Corte con el eje Y, que es ahí el punto C. Tenemos la intersección con el eje Y, que es 0,0. Entonces, en nuestro ejercicio va a ser 0, y nuestro C es 1. Así que en el 0,1 intersecta al eje Y. Veamos en qué punto o en qué puntos, o si no intersecta al eje X, en la D. La D dice, para encontrar la intersección con el eje horizontal, el eje X, de las abscisas que también se llama, hay que resolver la ecuación. Ya entonces la escribimos, la función la escribimos como ecuación. 4x cuadrado más 4x más 1 igual 0. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos los coeficientes, les recomiendo siempre calcular el discriminante primero. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el discriminante. Y nos va a decir cuántas soluciones tiene y cuántos puntos intersecta. Entonces el discriminante en este caso es b cuadrado menos 4a por c. ¿Ya?
b cuadrado, en este caso nuestro b es 4, 4 al cuadrado menos 4 por a, que también es 4, y por c, que es 1. Entonces 4 al cuadrado sabemos que es 16 menos 4 por 4, 16, y 16 por 1, 16. Entonces nos quedó 0. El discriminante quedó 0. ¿Qué significa eso? Dentro de la ecuación significa que va a tener una solución. Y dentro de la gráfica significa que va a intersectar en un solo punto al eje X. Incluso, como dato, este punto donde intersecta el eje X es el mismo que el vértice. Coincide con el vértice. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es ese punto. Y con esta ecuación la podemos calcular cuál es ese punto. Sabemos que va a ser único. Entonces, veamos por qué va a ser único. X va a ser igual a menos b, sabemos que b es 4, menos de la fórmula, menos 4, más menos raíz del discriminante. Y el discriminante en este caso es 0. Raíz de 0. Todo eso dividido por 2 por a. El a es 2, ¿cierto? 2 por a, disculpen, el a es 4. 2 por a, que es 4, positivo. Entonces me queda 2 por 4, 8. Me queda menos 4 más menos, pero la raíz de 0 es exacta, es 0. 0 partido por 2 por 4, 8. Y me queda menos 4 más 0, menos 4 más menos 0 partido por 8. Pero todo número sumado y todo número restado con 0 me queda el mismo número. Así que no hay necesidad de separarlos. Yo sé que arriba va a seguir siendo menos 4 más 0, menos 4, menos 4, menos 0, menos 4. Entonces, en realidad aquí me va a quedar única solución, menos 4 partido por 8. Eso es, no cae exacto, pero puedo simplificarlo por 4 y me queda menos 1/2. O sea, el punto donde va a intersectar al eje X la parábola que estamos graficando va a ser en el punto 1/2,0. ¿Ya? Recordar que si no pueden graficar una fracción, dividan el numerador por el denominador y van a saber qué punto está representando. Por ejemplo, 1/2 es el punto en X 0,5. 0,5,0. Ahí lo vamos a ver en la gráfica, ¿ya? Es importante, entonces aclaro, cuando el discriminante me dé 0, yo voy a encontrar un solo punto de intersección con el eje X. ¿Por qué? Porque menos 4 más 0 y menos 4 menos 0 me da el mismo menos 4. Entonces me queda en realidad menos 4 partido por 8. ¿Ya? Y eso no da exacto, tuve que simplificarlo, me dio menos 1/2, menos 1/2. Y entonces el punto de intersección es menos 1/2,0. ¿Ya? Y me faltaría calcular el vértice. El vértice, con el vértice, veamos. El vértice voy a calcular por separado, tanto la X como la Y. ¿Ya? Vértice dice, menos b partido por 2 por a. Menos b, que es 4, partido por 2 por a, que también es 4. Y dice menos discriminante, el discriminante es 0, partido por 4 por a. 4 por a, que también es 4. ¿Ya? Entonces nos queda menos 4, partido por 4 por 2 es 8. Fíjense en este punto y ese punto. Es exactamente el mismo. Si simplificamos por 4 me va a quedar menos 1/2. ¿Ya? Y acá 4 por 4 es 16. Y recuerden, da lo mismo si es positivo o negativo. Cuando hay un 0 en el numerador, esa división es 0.
porque 16 por cuánto me da 0, o menos 0 en este caso, pero 0 no lleva signo, por 0, 16 por 0, 0. Así que siempre cuando en una fracción o en una división el dividendo o el numerador es 0, la fracción es 0, ya el cociente es 0. Entonces el punto vértice va a ser, y fíjense, por eso yo les decía recién que cuando tengo una solución, el punto de intersección del eje X coincide con el vértice. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve todo lo que hemos calculado en la gráfica, en el plano cartesiano. ¿Ya? Sabemos que es hacia arriba, que choca en este punto al eje X, que choca en ese punto al eje Y, y que al eje X, y que ese punto coincide con el vértice que lo calculamos acá. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo se ve en la gráfica. Vamos a ordenar esto. Vamos. Bien, ya ordenamos los valores y colocamos un pequeño plano cartesiano aquí, el eje X y el eje Y, y aquí está lo que vimos en los cálculos anteriores. Sabemos que es cóncava hacia abajo, corta el eje Y en el punto 0,3, corta el eje X en estos dos puntos, menos 1,0 y 3,0, y este es el vértice, las coordenadas del vértice que era 1 y 4. Ahora vamos a ver qué forma tiene la curva. ¿Ya? Entonces, sabemos que primero calculemos el vértice, veamos dónde está el vértice acá, ubiquémoslo en el punto 1,4, en el punto 1,4 que está más o menos por acá. Ahí está el vértice 1,4, ¿ya? El punto donde intersecta el eje Y, el 0,3, que aquí sobre el eje, es 0,3, ¿ya? Y en el eje Y, los puntos menos 1 aquí, y el punto 3, en el eje X, ¿ya? Este es el menos 1,0 y este es el 3,0. Bueno, y sabemos que es cóncava hacia abajo, entonces la gráfica más o menos va a ser de esta forma. La curva parabólica va aquí para abajo porque sabemos que es cóncava, corta el eje Y y el eje X sigue hacia el infinito, ¿cierto? Negativo, y acá también. Y ahí tenemos graficada la curva parábola que se representa mediante la función que teníamos al principio. Ya, muchachos, eso es lo que hay que hacer en estos ejercicios de función cuadrática. Vamos a ir por un segundo ejercicio y después por un tercer ejercicio para dejar claro, ¿cierto?, cómo se grafica una función cuadrática determinando ciertos parámetros. ¿Ya? Vamos por el segundo.